Costa para el análisis de temas de actualidad. Y uno de ellos, estimado Alberto, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Revisaba un artículo suyo y me pareció muy interesante esta propuesta que entiendo usted quiere impulsar. Se trata de transformar al Ecuador en un centro financiero internacional. ¿Podría definir el concepto y si existen en el país las condiciones para hacerlo realidad? ¿Cuáles serían las ventajas y oportunidades para el Ecuador? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente hay una gran oportunidad para el país para transformarse en un centro financiero. Primero, por el punto de partida, somos un país dolarizado. Eso ya es un gran avance, porque en el Ecuador no existe el riesgo cambiario, que es uno de los grandes riesgos cuando uno quiere está pensando en atraer depósitos. Pero tenemos que tomar medidas adicionales, hay que hacer reformas adicionales. Pero primero preguntémonos cuál es el beneficio de ser un centro financiero internacional. Y lo podemos ver con el caso de Panamá. Panamá liberalizó su economía hace muchos años y internacionalizó el sistema financiero. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Cuando nos dolarizamos, nos olvidamos de internacionalizar nuestro sistema financiero, que no es otra cosa que conectar el pequeño lago de liquidez que tenemos internamente al océano de liquidez que existe en el mundo. Y la ventaja para Panamá fue gigantesca. En este momento los depósitos en Panamá alcanzan 126% de su PIB, muchísimo más que el triple que lo que tiene Ecuador. El crédito representa 109% de su PIB, también el triple de lo que representan en Ecuador. Y las tasas de interés en Panamá son muchísimo más bajas. Entonces, los beneficios son claros. Panamá tiene más recursos, más ahorro, más crédito, tasas más bajas y como resultado su PIB, también su economía, ha crecido el doble de lo que ha crecido Ecuador en los últimos 24 años, es decir, una medición de largo plazo. Panamá de manera estructural crece mucho más que lo que crece el Ecuador. Entonces, los beneficios son claros. Lo que tenemos que hacer es tomar las medidas correspondientes para poder reformar nuestro sistema financiero e ir hacia un esquema de internacionalización de nuestro sistema financiero. Alberto, usted ha dicho que sería fabuloso poder lograr esta propuesta, pero para ello habla de cambios. Y cuando habla de cambios, hace referencia a la necesidad de modernizar nuestra legislación financiera o bancaria. Exactamente, ¿qué es lo que tenemos hoy en día en lo concerniente a una ley financiera o bancaria y hacia dónde debemos apuntar? ¿Cuáles son los ejes que debe tener esa ley o esa normativa jurídica para poder hacer realidad la internacionalización del Ecuador como un centro financiero mundial? Bueno, lo que tenemos ahora es una ley arcaica, una ley que viene del socialismo del siglo XXI, que lo que busca es maximizar la intervención estatal, pero que minimiza la supervisión técnica. Está totalmente alejada de los estándares internacionales, de las normas de Basilea III. Ecuador no tiene ni siquiera Basilea cero. No hemos iniciado el proceso de adoptar estándares internacionales de supervisión bancaria. Entonces, lo que necesitamos es una nueva legislación que libere al sistema financiero del intervencionismo estatal y que lo sustituya por una nueva prioridad. La prioridad correcta es maximizar la supervisión técnica con base a estándares internacionales, normas Basilea III. Entonces, esto implica reformas puntuales. Primero, por el área de eliminar el intervencionismo, tenemos que eliminar los techos de tasas de interés, los techos a comisiones bancarias, el direccionamiento del crédito, porque las autoridades en el Ecuador pueden decidir a quién se debe prestar, a qué segmentos. Eso hay que eliminarlo. Los requerimientos de liquidez doméstica, el impuesto a los activos en el exterior, es decir, todo ese direccionamiento estatal que lo que hace es decir, esto es lo que tiene que hacer el sistema financiero. Eso está totalmente alejado de las mejores prácticas. El segundo tema que hay que hacer es eliminar las restricciones al ingreso de capitales. En la actualidad, el Ecuador lo que hace es que bloquea el ingreso de dinero desde paraísos fiscales. No queremos que vengan los capitales, no nos interesan los capitales. Es un absurdo. Cuando los centros financieros, paraísos fiscales como Panamá, es un centro financiero de primer orden a nivel regional
Y lo que estamos haciendo es limitando, discriminando a que no vengan esos capitales. Y hay otra manera en la que también bloqueamos el ingreso de capitales, es a través del impuesto de salida de divisas, que también tiene que ser eliminado. Hay que eliminar el impuesto de salida de divisas sobre transacciones financieras para que los capitales puedan fluir libremente al Ecuador. Queremos que vengan los capitales, no queremos tenerlos afuera como en la actualidad. Y el tercer tema es eliminar los castigos a ese movimiento de capital. ¿Y eso cómo se logra? A través de un régimen tributario en donde los agentes solo tributen por la renta generada dentro del país. Es decir, si generan renta en el Ecuador, pagan impuestos en el Ecuador, pero la renta que generan en otros países la pagan en otros países. De esa manera se elimina castigos a la movilidad de capital. Entonces, con todas estas reformas, lo que tendremos es una nueva legislación, abre la puerta a la inversión de la banca internacional en el Ecuador, abre la puerta también a que los depositantes quieran depositar en el país, depositantes de toda la región, colombianos, peruanos, chilenos, etcétera, depositen en el Ecuador y permite que podamos atraer grandes capitales. El beneficio, cuando tengamos más ahorro disponible en el Ecuador, tendremos más crédito disponible y tasas muchísimo más bajas. Alberto, en su artículo usted también señalaba que había que eliminarse instrumentos de política monetaria. ¿Podría explicarnos de qué se trata para los que no conocemos de estos términos financieros y por qué deben eliminarse? ¿Cuál sería el efecto de retirarlos? Sí, bueno, lo que sucede es que en la actualidad el Banco Central y el Banco Central y la Junta Monetaria intervienen en la economía a través de reservas de liquidez, proporciones obligatorias de liquidez doméstica, ventanilla de redescuento, operaciones de mercado abierto. Todas son intervenciones que lo que hacen es distorsionar la actividad financiera. Eso tiene que desaparecer, ese tipo de intervenciones. Lo que tenemos que tener muy claro, lo que nos interesa es tener una supervisión al más alto nivel, elevar totalmente el nivel de supervisión, que no tenemos en la actualidad, porque la ley actual no le importa la supervisión bancaria. Lo que le interesa es la intervención estatal en la actividad bancaria, que el Estado decida por la banca. Eso no está totalmente alejado de las prácticas internacionales y tenemos que ir hacia un esquema con estándares internacionales, maximizando la supervisión bancaria, elevar, darle un salto cualitativo a la supervisión bancaria, darle una eliminación total a esas medidas de intervencionismo estatal, que lo único que hacen es elevar el riesgo del sistema financiero, porque le obligan a tomar decisiones que pueden no ser las más adecuadas, que pueden elevar los riesgos de todo el sistema. Entonces es poner las prioridades en orden. La prioridad es supervisión al más alto nivel, normas internacionales, ir hacia Basilea 3, mejores prácticas internacionales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si queremos que los depositantes de Colombia, de Perú, de Chile, de Panamá, etcétera, depositen en Ecuador, pues tienen que tener la seguridad de que tenemos un sistema financiero con supervisión, con estándares internacionales, algo que no tenemos en la actualidad, porque como digo, la prioridad de la ley del socialismo del siglo XXI no era maximizar la supervisión, sino maximizar la intervención, que es totalmente distinto. El Estado defina tasas de interés, segmentos, a quién prestar, garantías, plazos, etcétera, eliminado de esta nueva ley. Alberto, una cosa, y usted lo precisaba también en el artículo, era poder hacer o crear una nueva ley que haga viable o posible esta propuesta que me parece muy interesante. Pero otra cosa es la constitución. ¿Qué reformas, porque ya ha quedado claro que no puede haber una constituyente, al menos no por ahora, pero qué pasos o qué reformas debieran darse también a la constitución para que no se contraponga con las leyes ordinarias que se puedan crear? ¿Qué cambio sugiere o haya que hacer también a la constitución? Bueno, el tema es que no solo tenemos que reformar las leyes, sino que también hay que reformar la constitución, porque la constitución en el Ecuador tiene una traba a la inversión bancaria. Creó un mercado cautivo, una pecera para que no tengan competencia el sistema financiero, el sistema bancario, porque en la práctica, en la actualidad, hay una restricción constitucional que dice que solamente los banqueros y sus descendientes pueden ser dueños de bancos en el Ecuador, nadie más. El resto de ciudadanos, por más capital o experiencia que tengan, están excluidos. ¿Por qué? Porque hay una disposición en la Constitución que dice
que quien tiene inversiones en un banco no puede tener inversiones en ninguna otra actividad productiva. Es decir, un profesional difícilmente nosotros como medios de comunicación no nos vamos a poder comprar un banco. Además que la ley lo prohíbe si tenemos otras actividades económicas. Entonces, la realidad es que en la práctica solamente quien es banquero o sus descendientes pueden invertir en banca. Y eso es una restricción muy grande porque crea este mercado cautivo que limita la competencia. Necesitamos abrir a la competencia, que haya más competencia local e internacional en el sistema financiero. Todo eso va a terminar beneficiando a los usuarios porque hay más disponibilidad de crédito, mejores servicios bancarios, más sofisticación financiera. Esto no ocurre en otros países, ni de la región y menos del primer mundo, estimado Alberto, ¿o me equivoco? Definitivamente que no. Y es un absurdo, porque ¿cómo es posible un país que necesita desarrollarse, que necesita más financiamiento, que diga, no, yo voy a bloquear la inversión en banca, que la banca no se puede invertir más, que sea subdesarrollada? Es un absurdo total. Esto solo fue posible con las taras del socialismo del siglo XXI, pero hay que romper ya con este modelo de banca cautiva. Tenemos que eliminar las barreras que impiden la apertura y la eficiencia. Tenemos el dólar, pero no tenemos la libertad financiera que lo haga florecer. Eso es el salto que tenemos que dar ahora. Atrevernos a convertir al Ecuador en el próximo centro financiero estrella, que pueda exportar servicios financieros a toda la región, que la actividad financiera sea uno de los principales rubros de exportación del Ecuador, porque tranquilamente puede superar al petróleo en poco tiempo, pero siempre y cuando hagamos las cosas bien, hagamos este cambio normativo y constitucional para acabar con un modelo de banca cautiva e ir hacia un modelo competitivo de apertura internacional. Alberto, suena estupendo. La verdad es que yo, que no sé más allá de un poco de las finanzas de mi casa, chispas, me parece una propuesta increíble, ambiciosa y que puede llevar al Ecuador, como usted bien lo señala, en ese centro financiero internacional. Pero ¿qué hacemos? ¿Ha considerado usted ya, más allá de hacerla pública y que me parece un buen primer paso, poder presentar esta propuesta en el seno de la Asamblea, en este caso a la Comisión Económica y de Desarrollo, o una reunión incluso al más alto nivel, para que vaya siendo conocida, para que pueda prepararse los respectivos informes, para que pueda ser debatida en el Pleno? Porque este es el momento, sobre todo cuando vemos en el presidente de la República, Daniel Noboa, un hombre con una mente abierta, un hombre que cree en el libre mercado y un hombre que en este momento, como presidente de la República, tiene una bancada de mayoría en la Asamblea que estoy segura que va a ser posible que este proyecto se pueda materializar y ser una realidad. Porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto me parece muy bueno, una muy buena propuesta. ¿Cómo ha avanzado en esto? ¿Ya tiene una planificación de lo que va a hacer? ¿Alguien la va a llevar? ¿Qué va a hacer? Cuénteme. Bueno, hay que estar muy claro, esto es una propuesta que está siendo trabajada e impulsada desde hace algunos años ya por varias personas locales e internacionales. Mucho lo que se está buscando es aprender de quienes ya lo hicieron, quienes estuvieron antes. En Panamá ya lo hicieron y lograron con mucho éxito transformar y crear ese centro financiero que no existía, porque Panamá tenía también un mercado financiero cautivo como el ecuatoriano y Panamá dio ese salto cualitativo y transformó su sistema financiero y logró ser lo que es ahora. Entonces, es posible. Y esta propuesta se está siendo trabajada por un grupo importante de profesionales. Hay, el Instituto de Economía Política tiene incluso, ha llegado a trabajar en un proyecto de ley para hacer la reforma, es decir, el proyecto de ley está listo, está preparado y han participado una cantidad de profesionales de primer nivel, locales e internacionales, con asesoría de especialistas en el sistema financiero panameño. Entonces hay un avance importante. Aquí lo importante, el desafío es que Novoa aproveche esta oportunidad única que tiene este momento para hacer cambios de fondo en el país. Novoa tiene un capital político importante, además no hay como negar, tiene un olfato político muy importante, que le permiten hacer cosas que otros no pudieron. Esperemos que Novoa entienda también la importancia de hacer una reforma profunda en materia financiera.
para dar este salto cualitativo y pasar a una banca con estándares internacionales, con apertura y competencia de la banca internacional, para beneficiar a todos a los ciudadanos que van a poder tener mayor disponibilidad de crédito y tasas muchísimo más bajas. De todos los beneficios que logró Panamá, que además ahora esa actividad, la actividad financiera es uno de los grandes rubros de generación de riqueza en ese país. En el Ecuador también lo podemos hacer. Tenemos ya un punto de partida importante que es de estar dolarizados. Ahora tenemos que hacer las tareas para poder aprovechar al máximo de la dolarización. Oiga, Alberto, mire usted cómo las cosas se dan, ¿no? Casualmente nosotros, para este jueves, déjeme comentarle, vamos a tener aquí en vivo la presencia del señor superintendente de bancos, que seguramente ya está al tanto de esta propuesta, pero se las voy a poner para que la conozca, para conversar con él, para escuchar su opinión, que estoy segura de que va a estar en sintonía con esa visión que ha demostrado tener el presidente de la República, Daniel Noboa, porque no hay tiempo que perder. El tiempo es oro y sobre todo, como bien lo ha señalado usted, aprovechar de ese capital político que tiene el presidente de la República, que en este instante está en la cresta de la ola y que es para hoy, porque para mañana puede ser tarde. Y ahí voy a aprovechar para profundizar este tema que me parece vital. Ahora, rápidamente y pasando a otros temas, ¿cuáles son o cómo ha visto usted el comportamiento de la economía en el Ecuador en estas últimas semanas? Revisaba una entrevista que le hacían al gerente del Banco Central y el señor decía que la economía en el país va recuperándose y que va por buen camino. Eso a pesar de lo que ocurrió en el 2024, donde hubo una contracción económica. ¿Vamos por buen camino? ¿Qué es lo que nos lleva a esa recuperación? ¿Qué factores han incidido? ¿Y hacia dónde caminamos, estimado Alberto? Bueno, hay algunos indicadores que evidencian esa recuperación. Por un lado, vemos que el volumen de la importación de maquinaria está subiendo, sube 9,6% en el acumulado de 12 meses a marzo. La más importación de maquinaria significa que la inversión está repuntando, está mejorando. Se compran más máquinas para producir. También está subiendo la importación de insumos. Significa que la producción está subiendo porque se importan más insumos para poder producir. Otro indicador que también nos evidencia esta recuperación es el crédito al sector privado. Comienza a acelerarse finalmente el crédito al sector privado después de haber estado en desaceleración por mucho tiempo. A mayo, acumulado a 12 meses, el crédito al sector privado sube 7,8%. Los datos de abril del empleo también son buenos. Hubo una expansión de 58,000 empleos adecuados en la zona urbana. Entonces, también eso demuestra una recuperación en la actividad económica. Y si vemos a nivel nacional, urbano y rural, suben en 146,000 plazas de empleo. Entonces, sí hay una recuperación que se está evidenciando, que está alimentada también por esas fuentes externas de liquidez que entraron a funcionar desde el año pasado. Un superávit comercial enorme, gigantesco, sumado a unas remesas muy fuertes que subieron 20% el año pasado y finalmente a un financiamiento externo neto, es decir, lo que le prestaron los multilaterales y el Fondo Monetario del país fue mucho más de lo que tiene que pagar. Todo esto ha permitido que suban los depósitos y que gradualmente el crédito comience a repuntar. Estamos con una economía muy líquida, existen muchos recursos, pero lentamente comienza esa liquidez a transformarse en dinero para invertir vía el crédito. Entonces, ese proceso es el que estamos viviendo en este momento, donde la economía empieza a mejorar, a salir de la situación tan difícil que tuvo el año pasado. El desafío del gobierno es acelerar esta recuperación. ¿Y cómo se logra eso? Con reformas de fondo, reformas estructurales como la que discutíamos hace un momento, una reforma para modificar la legislación bancaria para abrir la puerta a la inversión y a la competencia. Eso acelera el crecimiento. Lo mismo sucede en otras áreas, en donde empezando por los sectores mal llamados sectores estratégicos, que son grandes monopolios estatales donde bloqueamos la inversión. Es un absurdo sin sentido. Necesitamos abrir la puerta a la inversión privada en todos los sectores de la economía y de esa manera tendremos crecimiento más rápido. Porque sí, estamos recuperándonos. La economía va a crecer este año, pero el ritmo de crecimiento no podemos contentarnos con un 2,8%. Tenemos que aspirar a crecer al menos del 5% y por varias décadas.
Y eso solo lo vamos a lograr con cambios de fondo, cambios estructurales que liberen las barreras para la inversión privada. Alberto, volviendo al punto de partida de la entrevista, cuando hablábamos de aprovechando que somos un país con una economía dolarizada para abrirnos al mundo y ser ese centro financiero internacional, una vez que pueda implementarse los cambios profundos a la normativa legal y también a la Constitución, ¿qué tiempo podría tomar ese proceso para poder llegar a esos estándares como Panamá y poder tener esas mismas ventajas y esos mismos beneficios? Los cambios estructurales no se producen de la noche a la mañana, son inversiones a largo plazo. Yo creo que para comenzar a ver resultados nos tomará, si hacemos las cosas bien, probablemente unos 5 años. Por eso es que es tan urgente que hagamos hoy esas reformas. Tenemos que pensar en el largo plazo, en cómo transformamos el futuro del país. Y eso hay que trabajarlo de manera inmediata para poder cosechar de esos resultados en alrededor de 5 años en adelante. Es igual que los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales no se evidencia el resultado en un año ni en dos. Toma al menos 5 años para sentir realmente el beneficio de ese acuerdo comercial. Lo mismo sucede con los cambios estructurales y por eso es que hay que trabajarlos lo antes posible. Alberto, para ir cerrando la entrevista, ha trascendido que de momento estamos esperando ver cómo nos ha calificado el Fondo Monetario Internacional, si hemos cumplido la tarea para poder hacer en lo posterior hasta diciembre de este año el desembolso de 1.250 millones de dólares. De lo que usted ha podido ver de su experiencia, ¿hemos cumplido, hemos sabido honrar los compromisos? ¿Podremos contar con esos desembolsos? ¿Y a qué costo, estimado Alberto? Bueno, el país ha cumplido con las metas. La siguiente evaluación, la que está en curso, corresponde a las metas de diciembre, que el país las ha cumplido y probablemente las ha sobrecumplido. Las cosas van a ser un poquito más complicadas de este primer trimestre del año, en donde el gasto se ha disparado nuevamente. Hay que ver cómo ajusta con el Fondo Monetario este incumplimiento en metas. Pero de manera general, el gobierno está bastante alineado con el programa y está cumpliendo con los requerimientos de elevar ingresos y de tomar nuevas medidas para ir ajustando las cuentas fiscales. Lo lamentable es que dentro de todo este programa no se plantea una reducción de gasto. El gasto inútil, el gasto innecesario, ese no se reduce. El gasto, de hecho, sigue subiendo. Si vemos los datos de los primeros meses, 5 meses de este año, y vemos cómo ha subido el gasto en más de 1.300 millones de dólares. Entonces, hay un gran desafío todavía por el lado de detener el crecimiento del gasto y trabajar en la calidad de gasto. No se trata de gastar más, hay que gastar mejor. Y ese desafío es necesario porque caso contrario seguimos permanentemente con reformas tributarias porque el incremento del gasto es infinito, nunca termina. Y entonces la meta de la sostenibilidad fiscal siempre se nos adelanta. Necesitamos nuevas reformas tributarias para poder tratar de cerrar una brecha fiscal, pero como el gasto vuelve a subir, esa meta se vuelve a adelantar y no la volvemos a alcanzar. ¿Reforma tributaria que podría implicar la necesidad de crear más impuestos? Sí, bueno, el gobierno ya ha anunciado que está trabajando en una nueva reforma tributaria, más allá de las medidas que se adoptaron el 2 de junio, que implica la elevación del precio de la electricidad, eliminación del subsidio al diésel pesquero, una tasa muy fuerte a la actividad minera. Más allá de todo eso, se está planteando una reforma tributaria para cumplir con la meta del programa con el Fondo Monetario que exige una elevación de ingresos de alrededor de 600 a 700 millones de dólares el próximo año. Entonces, este año se va a discutir esa reforma tributaria para que entre en vigor el próximo año. El problema es si es que sigue elevándose el gasto, o si el gobierno no logra dar marcha atrás en esta elevación del gasto del inicio de año, es que incluso esa reforma tributaria no será suficiente y tendremos que discutir una nueva porque el gasto sigue subiendo imparable. Bien decía, como usted lo ha dicho, hay que ser más eficientes en el gasto. Fíjese, Alberto, que mi mami siempre me decía, Luisa, no tiene el que más compra o el que más gasta, sino el que más cuida aquello que tiene. Es tan simple como eso. Muy sabia en su refrán, en su enseñanza, es así. No se trata de gastar más, se trata de gastar mejor, de priorizar en lo importante, en salud, educación, seguridad y eliminar
todo lo demás, aquello que no agrega valor, que no se transforma en servicios públicos de calidad. Gracias por su tiempo, por su comparecencia. Sabe que esta es siempre su casa. Y desde aquí, desde esta tribuna, vamos a darle todo el apoyo a impulsar esa gran transformación que requiere la normativa que rige al sistema financiero ecuatoriano. Yo como ciudadana, como ecuatoriana, sí quiero que mi país progrese y pueda convertirse en ese gran centro internacional financiero que será, creo, la mejor herencia que uno le puede dejar a las futuras generaciones. Un país con una economía fuerte y con oportunidades. Muchas gracias, estimado Alberto. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Gracias. Y bien, amigos, de esta manera estamos poniendo punto final a esta entrega informativa. Esperamos que el programa y las entrevistas hayan sido de su agrado. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía y con la programación de WQ Noticias. Un fuerte abrazo, se los quiere.